Transmitiendo desde la Sergio Radio. ¿Quieres conocer detalles de los principales fenómenos criminales del mundo? CSI. Charlemos sobre investigación. Abrimos la puerta a un programa que nos invita a reflexionar sobre temas de violencia, crímenes y corrupción. Durante 60 minutos cada lunes charlaremos sobre hechos que han marcado la historia de la investigación. Navegaremos en temas de actualidad. Un espacio donde el cine y la lectura se convierten en herramientas para analizar y entender algunos de los casos más relevantes del país y del mundo. Contado por expertos, en compañía del criminólogo y penalista Luis Fernando Vélez. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Pero muy buenos días. Miren esta música tan genial que les tengo a ustedes, porque así de genial como es la música, es nuestro invitado de hoy. Quiero inicialmente darle las gracias a Cindy en el máster que nos está colaborando para hacer posible esta transmisión y como siempre decirles pero muy buenos días. Les habla Luis Fernando Vélez Gutiérrez aquí desde su casa, desde la Universidad Sergio Arboleda. Estamos comprometidos con el humanismo integral, estamos comprometidos con la conciencia digital y este es uno de los temas que vamos a tener hoy precisamente, de manejo de conciencia digital. Recuerden, este es el programa Charlemos sobre Investigación. Este es un programa de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, particularmente el programa de Criminalística e Investigación Criminal, que es el que actualmente estoy dirigiendo. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana en la radio Sergio, transmitimos estos episodios que tenemos que son podcast hoy y que los invito para que nos sigan en Spotify. Charlemos sobre Investigación, CSI, un programa de actualidad nacional e internacional sobre crímenes nacionales e internacionales, de política criminal, pero también un programa que nos invita a reflexionar sobre temas de arte, sobre reflexión de la actualidad mundial en general. Así que bueno, estamos nuevamente, como les digo, muy contentos, pero quisiera decirles a los oyentes que hoy en particular tenemos un invitado desde fuera del continente. Estamos hablando del profesor Juan Luis Gómez Colomer. Juan Luis Gómez Colomer es catedrático de la Universidad James I de Castellón en España y se encuentra en este momento en Italia, así que de Italia nos está dando un saludo aquí a la Universidad Sergio Arboleda. Pero muy buenos días, profesor Juan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias, Luis, y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Muy bien. Quiero contarles un poco, más o menos, el perfil de la persona con que estamos hablando, el profesional con que estamos hablando, quien le ha aportado mucho en temas jurídicos a nuestro mundo del derecho. El profesor Juan Luis Gómez Colomer nació en Valencia, España, en 1955. Es licenciado en Derecho y graduado en Criminología. Se doctoró en Derecho en 1981 en la Universidad de Valencia. Fue catedrático de la Universidad de Santiago Compostela y de Valencia. Antes de estar actualmente, que está trabajando con la Universidad James I Castellón en España, ha ocupado diferentes cargos universitarios muy relevantes durante 15 años. Ha sido director del departamento, decano, vicerrector, secretario general, es titular de la Cátedra de Derecho Procesal de la universidad, dirige grupos de investigación consolidados como Duo Process Resource Group, es autor de más de 25 libros y más de 200 artículos sobre justicia gratuita, sobre derecho a la defensa, jurado, procesos matrimoniales, proceso civil cautelar, la
Corte Penal Internacional, violencia de género, bueno, innumerables artículos, prueba prohibida, indicios en sistemas adversarial, política criminal, inteligencia artificial. Y este es precisamente el tema que nos va a ocupar, inteligencia artificial, porque vamos a hablar del libro que él acaba de publicar, que se llama Juez Robot. Juez Robot. Bueno, sigamos entonces haciendo la presentación, que podríamos durar un buen tiempo, y por eso quiero hacer un resumen. Es especialista en Derecho Procesal Civil y Penal en Italia y en Alemania y Estados Unidos. Ha pronunciado más de 600 conferencias en diferentes temas, y en diferentes partes del mundo, en Europa y en América. Ha ampliado sus estudios postdoctorales en Argentina, Italia y Estados Unidos durante más de 12 años. Ha trabajado como consultor también en la Fundación Alemana Alexander von Humboldt. Ha sido consultor internacional para el desarrollo y la reforma del proceso penal en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay y Nicaragua, siendo colaborador también en las reformas procesales en México, Argentina, Chile, Brasil, Perú. Ha dirigido máster, dirige actualmente el máster en Honduras y en Colombia, en nuestro país. Ha colaborado como experto extranjero en el proceso penal, el Código de Procedimiento Penal de Nicaragua en el 2001, en el Código de Procedimiento Civil en Honduras. Ha elaborado proyectos sobre el Código de Procedimiento Penal en Guatemala. También ha dirigido más de 10 tesis doctorales en discípulos españoles y latinoamericanos. Y cuando hablamos de latinoamericanos, pues, nos estamos refiriendo a los países que anteriormente mencionábamos. Entre ellos está Colombia, Guatemala, Honduras. ¿Qué más les puedo contar? Ha ganado premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de James I Castellón, a la proyección de investigación. También tiene un doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica de Honduras. Esta fue otorgada en el 2013. También pertenece a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que preside desde la fecha de 2018. Y también ha estado como miembro del Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género desde el 2018. Distinguido en el 2018 con la Cruz de Honor de San Raymond de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España. Este es nada más y nada menos nuestro querido invitado, el profesor Juan Luis Gómez Colomán. Les quería contar entonces que el tema que vamos a tratar hoy es sobre el libro que él acaba de escribir, que se llama El Juez Robot. Juez Robot, exactamente. Y la primera pregunta con lo que quiero introducir esta conversación, que va a ser una conversación amena, y esa es la intención que tenemos, es cuéntenos, profesor, qué lo motivó a escribir este libro. Y más adelante quiero hacerle algunas preguntas ya, no solamente de motivación profesional, sino en sus pasiones, que sé que una de sus pasiones es el deporte, el golf y muchas cosas más, por favor, para que nos escuchen y no se pierdan este importante podcast. Muchas gracias, querido Luis. Es difícil saber por qué uno hace las cosas, sobre todo cuando hacer una cosa requiere tiempo, ¿no? Como es el caso de mi libro sobre el juez robot, que lo desarrollé en España, en Alemania y en Italia, y me costó más o menos casi 3 años, ¿no? Elaborarlo, pensarlo, analizarlo, escribirlo, corregirlo, etc. Creo que básicamente la causa por la que me metí en este lío fue porque todo el mundo estaba hablando de la inteligencia artificial
y yo no entendía ciertas cosas. O, si se me permite un poco la ironía, no entendía cómo ciertas personas podían escribir de ciertas cosas, cuando ni sabían inglés, ni sabían alemán, ni sabían francés, ni sabían italiano, solamente sabían español y a un nivel científico con pocos desarrollos que merezca la pena destacarse. Y como todo el mundo hablaba de estas cosas, yo pensé que probablemente habría que entender la situación desde otra perspectiva, porque casi todo lo que se estaba leyendo era cómo funcionaban las nuevas matemáticas y nuevas estadísticas con relación a lo que sería el funcionamiento de una máquina, bien de decidir, como puede ser el juez robot, o bien una máquina que ayude al desarrollo del proceso penal desde un punto de vista, o civil desde un punto de vista tecnológico. Y ese diferente sentido era verlo desde una perspectiva jurídica, no desde una perspectiva de intentar meterse en la piel de los informáticos. No es una exageración decir que cuando yo empecé con esto había muy poco escrito sobre las consecuencias jurídicas a la hora de decidir, pero sí habían cosas escritas respecto a otras ayudas que se podían dar con la inteligencia artificial en el mundo de la justicia. De manera que, afortunadamente, no partí de cero. Pero mi intención no fue, y ese es el motivo fundamental por el que me decidí a escribir este libro, no fue entender qué es un algoritmo, sino ver qué servía del algoritmo para el derecho, cómo se aplicaba el algoritmo en el mundo de la justicia. Y poco a poco fui estudiando, claro, tuve que estudiar cosas que creo que jamás entenderé desde un punto de vista completo, para no equivocarme a la hora de referirme a cierta terminología, pero lo que más me preocupó es cómo repercute en un ser humano que se ve abocado a cometer un delito, que incluso sin haberlo cometido se ve abocado a un proceso penal, cómo se van a aplicar los avances de la inteligencia artificial de cara a su mejor defensa posible si es culpable y desde luego a su absolución si es inocente, porque el proceso penal con o sin inteligencia artificial tiene que servir para los dos fines: castigar al culpable y, mucho más importante, absolver al inocente. Y esa es probablemente la motivación. No hay más. Lo que ocurre es que luego vas conociendo, vas desarrollando, empiezas a hablar con informáticos, ves que los alemanes y los italianos pues tienen la misma preocupación, unos están más avanzados que otros, España está muy avanzada en esta materia, Alemania está muy retrasada, sorprendentemente, para lo que es Alemania, no en el campo de la inteligencia artificial, sino en las repercusiones jurídicas de estos temas. Aunque existe preocupación, existe bibliografía importante al respecto. Italia estaría en la mitad y muchos otros países están empezando. Entonces, desde un punto de vista, ya como resumen, para que el espectador, quien nos esté escuchando, pueda hacerse una idea sobre la pregunta personal que me has hecho, fue eso que siempre ha motivado mi vida y que creo que motiva la vida de los investigadores. Fue la curiosidad. Dame una... Saber, profesor, sí, disculpe. sí, fue la curiosidad. Es decir, saber, bueno, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? Si realmente un día alguien con poder y democráticamente apoyado decide que, si no en todos los casos, en algunos, me enjuicie una máquina o decida mi pleito o mi responsabilidad civil una máquina, ¿cómo me va a afectar? Y eso fue lo que hice, esa curiosidad me movió, me motivó, y estoy un poco sorprendido porque es el único libro que conozco sobre el juez robot, aunque hay gente que ha escrito sobre el juez robot, es el único libro que conozco y creo que se debería ir más en esa línea, porque miren, hay una gran diferencia entre el mundo informático y el mundo judicial. Y es que el mundo judicial puede actuar siempre con la ley en la mano o con la interpretación de la ley que haga la jurisprudencia,
en los ámbitos competenciales propios, pero el mundo de la informática no tiene esos límites y esa definición tan clara. Entonces, el mundo de la informática puede acceder hasta el infinito y más allá. Con lo cual, desde un punto de vista de lo que pueda ocurrir, no cuando yo empecé el libro en el año 2020 o antes, sino antes de que acabe esta charla o incluso el día de mañana, puede surgir un nuevo descubrimiento o un nuevo ejemplo práctico que lo cambie todo y ellos seguirán investigando, investigando, investigando y logrando todo. Y lo que es muy bueno, porque un día esto significará que no enfermaremos más de determinada malaltía y seremos personas que nos podremos curar, y eso es magnífico, pues en otros casos puede ser peligroso, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de ausencia en el mercado jurídico de una obra sobre esta naturaleza, deseo de comprender bien la problemática, la curiosidad que me mueve desde niño por saber, y el hecho de que o ponemos algún límite o esto va a empezar a explotar por algún lado, pues me movió a escribir un libro en donde fijo, a mi entender, y puedo estar equivocado, por supuesto, fijo a mi entender los problemas que se pueden producir y cómo deberíamos defendernos ante ellos. En un momento, por cierto, en el que ya existen jueces robot enjuiciando asuntos civiles de poca cuantía y asuntos penales fáciles en el mundo. Con lo cual no se está hablando de una entelequia. Esto no es un gran ciencia hermano. ficción. Sí. Y por tanto, esa es la idea. Claro, claro. Escuchándolo muy atentamente, profesor Juan Luis, y hablando de motivación, hay un refrán que dice, dame una palanca, te moveré el mundo. Yo creo que en este caso es, dame una motivación, dame un incentivo y te moveré el mundo. Y creo que con este libro pues nos está haciendo reflexionar para mover el mundo en la dirección de la inteligencia artificial y la relación con el Poder Judicial, que quisiera, antes de entrar en el tema particular, me gustaría preguntarle, profesor Juan Luis, usted que en su vida académica, de investigador, profesional, ¿cómo hace para mantener el equilibrio con su vida personal? Entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles son sus pasiones en su vida personal, la familia, el deporte? Cuéntenos un poquito porque también queremos conocer ese aspecto de nuestro profesor y querido amigo Juan Luis. Sí, esto es más difícil de contestar. Sí. Cuando era joven y era delgado y atlético, pues practicaba el único deporte que la economía familiar me permitía practicar, que era el fútbol. Era prácticamente gratis, tenías que comprarte unas botas de fútbol y un equipaje cada 2 años aproximadamente, y eso se podía sostener. Y dicen de mí que fui un buen jugador de fútbol. Llegué a jugar hasta en la primera división juvenil en España, pero estamos hablando no de tenía ligas buena mayores. vista. Sí, jugué en el Segorbe, Unión Deportiva Juvenil, y que era estaba en primera división española, sí, pero no tenía buena vista, y eso iba a ser a la larga un problema. Y además me di cuenta de que por muy bueno que fuera, que no lo era tanto, yo no iba a vivir de eso. Yo eso lo tuve siempre muy, muy claro. Una de las ventajas que he tenido en esta vida, por la que le estaré a Dios siempre, siempre agradecido por habérmela metido dentro, digamos, es que siempre he conocido mis límites. Y yo sabía que del fútbol no iba a vivir. Simplemente era una actividad de ocio, una actividad deportiva que me permitía pues disfrutar de la vida, ¿no? ¿Y en qué línea jugaba? ¿En qué parte? ¿Delantero? Era un delantero centro peleón. Peleón. Sí, sí, de esos que metía el codo y provocaba a los delanteros para que le sacaran tarjetas y complicarles la vida un poco. Claro que eso significaba que recibía más que una estera, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. Luego, cuando te haces ya un poco más mayor, que es evidente que ya no puedes jugar al fútbol, pues pasé al tenis,
que no lo permitía en principio porque tenías que ser de un club, pagar una cuota, pero luego ya viví un poco mejor, ganaba más dinero y jugué al tenis. Y también me di cuenta de que aunque disfrutaba en el tenis y de vez en cuando hacía un golpe de esos de Nadal que debían consagrarme, pues me di cuenta que tampoco iba a vivir de eso y que era una simple distracción y ocio y tenía que aprovecharlo. Y ahora que soy más mayor, pues juego al golf en un campo público que hay en mi ciudad, en Castellón, que en donde cuesta algo más de dinero que el tenis, pero es razonable y me gusta. No lo hago del todo mal y doy los golpes suficientemente buenos como para volver, con lo cual pues me entretengo, ¿no? He tenido además la suerte de que en mi familia ha habido un gran jugador de fútbol y es Fernando, jugador del Valencia, que jugó hasta en el Mundial de Italia con la selección española y Vea, que ¿Fernando qué? Fernando, ¿cuál es Gómez Colomer, su nombre era Fernando, Ah, llevaba bueno, el número, claro, claro, es su hermano, claro, disculpen. sí, claro, Claro. llevaba el número 10 en la camiseta y fue un grandísimo jugador, el jugador que más goles ha metido en el Valencia Club de Fútbol. Además era una persona, digamos, que sabía hablar, muy afable, en fin, un chico con mucha fama, tiene 10 años menos que yo y que ese fue realmente, bueno, le llaman el catedrático, imagínese cómo jugaría al fútbol, ¿no? Una vez nos hicieron un dúplex, una entrevista en radio, dijeron, bueno, que hable el catedrático, y entonces tomé yo la palabra y dije, no, no, tú no, tu hermano, sí, bueno, pues ya está. Sí, sí, sí. Y digamos que he sabido compatibilizar, pero para tener el currículum, que no sé si es ni mucho, ni poco, ni bueno, ni malo, sino simplemente el hecho de tener lo que tengo, pues ha sido necesario la ayuda de mi mujer, ¿no? Porque sin mi mujer esto no habría sido posible. Y ella me ha apoyado siempre. A veces me he pasado un año fuera de España estudiando en Alemania, solo en donde iba cada mes o cada mes y medio a ver a la familia. Tengo 3 hijos, pero ha valido la pena. Mi mujer está contenta de que dice, bueno, has llegado a donde querías y estás contento, pues yo también. O Y sea, eso, hemos llegado a donde queremos, ¿no? si no, ella ha llegado más que yo, porque es más lista que yo. Pero sí, 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 efectivamente es así, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido todo? Pues todo, la familia, los hijos ya cada uno tiene su carrera y va por su lado. Tengo 4 nietos, voy a cumplir 70 años en 2 meses. Sí, digamos que gracias a Dios pues he podido vivir. Pero claro, yo cuando empecé no sabía nada de esto, ni siquiera sabía si me iba a doctorar. Yo lo único que pensé es, pues siguiendo el consejo de mi padre en paz descanse, era tú vive lo que creas que tengas que hacer. Y cuando salga mal, pues vemos qué hacemos. Y cuando salga bien, continúa el camino. Lo que me quería decir es que no pensara en cómo vendría el futuro, sino que hiciera cada día lo que permitiera que ese futuro soñado pudiera llegar, ¿no? Y me imagino que Y, ese es un legado que usted le ha dejado sí, porque a sus tengo la descendientes. suerte de que no soy muy ambicioso. Nunca he tenido pretensiones políticas, nunca me ha gustado Madrid ni Barcelona, aunque soy de Valencia, vivo en una ciudad pequeñita. Eh, a mí me ha gustado el mundo de la ciencia y la investigación. Me he especializado en derecho comparado, que eso hoy prácticamente no lo hace nadie. Aquí le interesa el derecho alemán o el italiano, o llegar a Colombia para explicar el código de 2004, ¿no? Eso, ¿a quién le interesa? Pues no lo hace prácticamente nadie y a mí me llena, ¿no? Claro, Costa Rica, Sí. Argentina, en Centroamérica. Todos los países menos, he estado en todos los países de América Latina, menos en Venezuela y en Ecuador. En Ecuador he estado 3 veces invitado y siempre ha pasado algo. Y en Venezuela el gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores no me ha dejado ir. Bueno, ha desaconsejado que fuera. Bueno, Mm. es impresionante. Pues bien, me gustó muchísimo escuchar, profesor Juan Luis, que no siempre los hombres exitosos o que han llegado donde usted ha llegado, ha podido llegar aprovechando el tiempo, aprovechando casi 70 años muy bien aprovechados, dejando un buen legado, no solamente profesional, sino familiar. Me gustó mucho escuchar ese reconocimiento que usted le hace a su esposa. ¿Cuántos años llevan de casados, profesor? Y de verdad que bueno, creo que es una de las piezas importantes de esta entrevista. Pues nos casamos el 2 de mayo de 1981, o sea, hace 4 días cumplimos 44 años de casados, más 6 de novio. Más, 6 de novio, sí. O sea, nos quedan 6 años para las bodas de oro. Si vivimos, las celebraremos, y si no vivimos, pues no se celebrarán.
o por lo menos no se celebrarán en la tierra, y seguimos la vida, ¿no? Ya llegará nuestro final, pero nosotros estamos haciendo cada día. Ahora mis colegas me dicen, ¿pero dónde vas tú a los 70 años? Porque vengo de un mes en Friburgo de estudiar un tema en Friburgo y ahora vengo otro mes a Bolonia. Me voy a pasar 2 meses fuera con permiso oficial y todo legal, no que nadie piense mal. Y me dicen, ¿y a dónde vas tú a tu edad? A Alemania y a Bolonia, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues voy a hacer lo que me gusta, que es investigar en el sitio en donde se produce el problema, cómo lo resuelven. Y para eso no sirven los libros. Para eso tienes que hablar con los colegas y con los abogados y los jueces, decir, ¿y esto cómo lo resuelven? ¿Cómo lo ven? ¿No? Sí. Bueno, Eso implica un cierto sacrificio, claro. podríamos anticiparnos a decir que una primera conclusión es que escuchando al profesor Juan Luis, no es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, sino que al lado, que ha acompañado por 44 años, hay una gran mujer al lado de un gran hombre. Sí, No, sin no duda, detrás pero de. cuidado con el chiste, cuidado con el chiste, que dicen que al lado de todo gran hombre hay una mujer sorprendida. ¿Al lado de qué? ¿Cómo es el refrán? Que al lado de todo gran hombre hay una mujer sorprendida de que su marido sea un gran hombre. Ah, ya. Eso sí está bien, es muy cierto. Hay que tener cuidado con el chiste. Hay que tener cuidado Sí. con ello. Bueno, pues Sí, bien. pero ella ha sido la que se dejó el trabajo, ella ha sido la que me ha acompañado a Alemania, ella ha sido la que ha criado a mis hijos básicamente, porque en los momentos importantes yo no hemos tenido una mala suerte siempre que alguno de mis hijos de pequeños estaban enfermos, nunca estaba en casa yo. Y eso pues no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ya. Mujeres como ella no existen ya, creo yo. Ojalá que se multipliquen y Sí. existan muchísimos más. Ojalá esté equivocado. En este caso, te diría que esté equivocado, profesor Juan Luis, que existan Oye, muchas encima- más, que y existan encima- muchas y más encima- mujeres así y que sé que existen. Pero para entrar en materia, ya finalizar este tema personal que me llama mucho la atención. Mire, descubrimos hermano de un futbolista en el Mundial, por ejemplo, y hablar de su esposa, de su tiempo libre, quisiera de su deporte, pero ¿qué hace un investigador, un académico, una persona que ha tenido más de 200 publicaciones, más de 600 conferencias en su tiempo libre? O en otras palabras, ¿tiene tiempo libre? Sí, claro, cada vez más, porque el cuerpo ya no es el mismo que cuando tenía 40 años. Mi tiempo libre es fácil. Yo soy una persona muy metódica, me levanto siempre a la misma hora, soy madrugador, hago 1 hora de bicicleta estática todos los días menos los domingos. Aquí en Italia no, porque no tengo, pero en España sí, y en Alemania tampoco tenía, pero en España sí lo hago. Luego trabajo hasta las 2, a las 2 es la comida o almuerzo que dicen ustedes, luego hago 1 hora de siesta, luego continúo trabajando hasta las 6 o 6:30 y me voy con mi mujer a pasear, eso 1 hora, caminando como si perdiéramos el autobús, eso de lunes a viernes todas las semanas. Y el sábado y el domingo me relajo un poco más, vemos alguna serie que nos interese, hemos visto últimamente El Gato Pardo, por ejemplo, una serie que nos ha gustado mucho, o alguna película que nos distraiga y nos motive, no de estas de pensar ni serias ni que matan a niños, sino que nos distraiga y que nos riamos un poco si es posible. Y el domingo procuro no trabajar y no hacer nada, pero eso es imposible porque siempre hay alguna cosa que hacer. Pero sí, yo diría que aproximadamente, no sé, en términos generales, trabajo unas 7 horas al día, 7, 8 horas al día, de lunes a viernes. Los sábados quizás 2 o 3 y los domingos probablemente ninguna. Esa es mi semana. Y cuando vienen las vacaciones generales, pues soy muy malo porque yo a la semana sin hacer nada ya me aburro terriblemente. Entonces suelo estar una semana sin hacer nada en nuestro mes de vacaciones, en agosto en España, y como yo sé que voy a empezar a trabajar al lunes siguiente de esa semana, entonces nos vamos de viaje mi mujer y yo otra semana. Claro. ¿Hay Y así alguna por lo- lectura recreativa, profesor? Digamos, poesía Sí, o me no es tanto. gusta. Bueno, a ver, creo que los libros más importantes para el ser humano los he leído todos.
empezando por la Biblia y el Quijote, que Qué son los bueno. dos libros en donde está todo lo que necesitas saber para vivir. Y luego las grandes obras de la literatura universal, creo que las he leído todas. Ahora me distrae un poco por la noche leer novela negra o alguna cosa, digamos, distinta, algún libro de historia, por ejemplo. Leí no hace mucho una historia de Inglaterra buenísima, o cosas así. Pero siempre como distracción, es decir, yo no leo por la noche libros de derecho. Claro, excelente. Me recuerda a Gustavo Adolfo Bécquer, poesía español, ¿no? Que me parecen tan extraordinarios, que de hecho han llegado a ser parte de canciones muy Sí, románticas y bueno, ha sido un sí, instrumento sí, interesante. Bien, sí, pues sí. bien, mire que estamos conociendo este aspecto de nuestro querido invitado Juan Luis Gómez Colomar. Y quisiera ya en detalle, para que empecemos a hablar entonces, sabemos pues que la inteligencia artificial ha penetrado todas las ciencias y de ello no se escapa el derecho. Mi Mm. pregunta es, ¿y en el derecho cómo estamos actualmente esa relación de inteligencia artificial y el poder judicial? Quiero contarles una anécdota a nuestros oyentes y al profesor Juan Luis. Es que en 1994, en la época que yo estaba de juez penal municipal en Bogotá, participé en un concurso de jueces escribiendo y escribí un artículo que estaba publicado, se llama Cibernética y el juez. Y yo recuerdo que para esa época nuestras herramientas de trabajo como juez era la máquina de escribir, papel, carbón y demás. Y hablar de cibernética del juez, pues incluso cuando hice la presentación me sentía en un stand comedy porque pues fue de risas para muchas personas y hoy pues tenemos muchos años después, por ejemplo, este gran libro del profesor Juan Luis sobre el juez robot y cómo todo es un contexto al final. Entonces, quisiera, y hablo de esto y puse esta cuñita, digámoslo acá en este punto de referencia, esta anécdota en mi parte personal, porque eso me conecta mucho con el entrevistado y me conecta el saber qué está pasando actualmente entre el uso de la inteligencia artificial, que podríamos hablar de la cibernética, de donde nace todo el tema también de la inteligencia artificial y el Poder Judicial en estos momentos. Sí, a ver, es relativamente fácil contestar a esa pregunta si tenemos una cierta edad. Los que sean muy jóvenes lo ven ya como hecho y solamente esperan evoluciones positivas de cara al futuro. Los que tenemos una cierta edad hemos visto cómo del tradicional escribir con pluma, bolígrafo o lápiz, los pensamientos, los artículos, tu propio artículo que acabas de mencionar sobre cibernética y jueces, era algo, digamos, manual cerebral en una buena interacción. Y cuando necesitábamos una, digamos, prestancia o una imagen mejor por el fin del trabajo, pues lo escribíamos a máquina y digamos que podíamos presentar nuestras obras y nuestros frutos de investigación de una manera más legible, más presentable, ¿no? De ahí pasamos a máquinas de escribir que retenían frases y que no tecleaban, no imprimían en el papel a la misma velocidad que nosotros tecleábamos. Y por tanto, digamos que ya eran semiautomáticas y nos permitían adelantarnos y al mismo tiempo corregir cosas que veíamos en una pantallita pequeña para una mejor presentación. Y de repente aparece un señor con un chisme que parecía una cesta para llevar manzanas, solo que tapada y cubierta, en el que se nos presenta el primer ordenador portátil personal del mundo, ¿no? Y empezamos a descubrir que ya no tiene importancia el equivocarse, que ya se puede hacer todo de una manera mucho mejor y que se está avanzando en una línea en donde, aunque no se hablaba entonces de inteligencia artificial, sino de computadores,
vemos que estamos mejorando mucho en nuestra calidad como profesionales que necesitamos la escritura. Esto ocurre entre los años 80 y 90, por eso decía que había que tener una cierta edad. Al mismo tiempo que se están desarrollando los ordenadores para realizar diversas funciones, para los abogados escribir, para los médicos estadísticas o informes médicos, para los arquitectos sus dibujos, sus planos. Al mismo tiempo, se empiezan a desarrollar una serie de juegos para la diversión, para el ocio, en donde de lo que se trata es de entretener. Y muy sencillos al principio, consistían en, mediante la utilización de un aparato, en el desarrollo de una serie de habilidades para llegar a la meta final, que era ganar el juego propuesto. También va evolucionando y hoy en día estamos en un nivel en donde ya para mí es incomprensible ni siquiera la propia imagen de la caja del juego, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando a partir de los años 90 y ya más hacia el año 2000 es que nos encontramos con unos instrumentos nuevos que no comprendemos, pero que nos están facilitando extraordinariamente la vida. Por ceñirnos a los juristas exclusivamente, que es, por cierto, de lo único que yo puedo hablar, aunque puedo comprender y entender otras ramas del derecho, sobre todo la sanidad o la rama de la administración, eso sin duda alguna, digamos que empezamos a ver cómo se nos están facilitando ciertos instrumentos de apoyo que hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Yo recuerdo que cuando hice mi tesis doctoral entre los años 1978 y 1981, tuve que leerme en papel y primero buscar 1000 sentencias del Tribunal Supremo Español sobre el beneficio que hoy se llama de justicia gratuita, pero entonces se llamaba beneficio de pobreza. 1000 sentencias. Eso significó un año prácticamente. Hoy eso estaría hecho enseguida. En segundos, sí. Segundo, el buscarlo desde luego, pero el detectar las sentencias que son meramente reiterativas, eso estaría resuelto inmediatamente y me sacaría de las 1000 sentencias pues 30 o 40 que son realmente las importantes, con lo cual en un mes podría tener ese trabajo hecho. Entonces, esa etapa en la que las bases de datos, tanto legislativas como jurisprudenciales y ahora de la doctrina científica, ¿no? Artículos, libros, etcétera, que también se están llevando a los depósitos de esas bases, es, digamos, la evolución más grande en cuanto a instrumentos de ayuda al profesional. Pero ahora estamos en otro nivel. Y el otro nivel en el que estamos, que es precisamente el nivel en el año 2020 que me motiva a mí para realizar esta investigación dentro de esa curiosidad de la que hablaba del principio. El nivel es que, digamos, el conglomerado científico que sirve para resolver estas cuestiones, que se llama algoritmo, empieza a desarrollarse de tal manera que ya no responde solo a las instrucciones que le están dando, es decir, ya no responde a la petición de búsqueda de sentencias sobre la justicia gratuita, sino que empieza a autopensar lo que llamamos, se llama en inglés el self-learning o el auto-learning, para ir más allá y ver si me puede ayudar de una manera en la que yo no había pensado y desarrollar ciertos ámbitos que hacen que, si los conoces bien, te puedas asustar porque parece que sean personas que están pensando y desarrollando y aplicando nuevas vías o nuevas concepciones, ¿no? Y en el mundo del derecho, eso hoy se está desarrollando en dos ámbitos fundamentalmente. Por supuesto, sigue la perfección de las bases de datos legislativas y jurisprudenciales, pero desde un punto de vista de esta última evolución hay dos cosas muy importantes, muy, muy importantes. La primera es el desarrollo del sistema predictivo. Es decir, se está desarrollando la inteligencia artificial para predecir. Predecir significa muchas cosas y predecir puede ser un término excesivamente neutro, lo sé, pero el desarrollo concreto de predecir está ayudando a que un juez sepa valorar mejor si en el caso de tener que adoptar o la prisión preventiva o la libertad provisional hay más probabilidades o menos probabilidades usando
programas construidos específicamente al efecto para que este sujeto pueda huir o no. Y por tanto, si la máquina, si el programa, si el algoritmo le dice al juez, ojo, riesgo de fuga, es probable que el juez decrete la prisión preventiva. Y si le dice, no hay riesgo de fuga, es probable que el juez decrete la libertad provisional. Claro que se puede equivocar la máquina y en eso estamos, ¿no? El famoso programa Campus y su desarrollo en América a principios de este siglo, ¿no? Con el famoso caso Loomis, ¿no? Pues ha demostrado que tiene unos ciertos riesgos. Pero el tema de la predicción está ahí. Esa predicción va incluso a lo personal, no a la vida personal de los que utilizan, sino al seguimiento de lo que podríamos llamar, pueden ser signos, que yo soy el que soy y si una persona me conoce muy bien, puede predecir de una manera bastante exacta cómo voy a reaccionar yo frente a determinado hecho. Pues las máquinas, los informáticos están estudiando en estos momentos que en determinada sala de casación, 100 asuntos sobre divorcios fueron para la madre la custodia de los hijos pequeños y en 20 fue para los maridos, exmaridos, y en 2 fue compartida. Con lo cual, los abogados saben que si su asunto de divorcio entra en determinada sala o en determinado juez de determinado tribunal, que es unipersonal, saben, gracias a los estudios de predicción de la inteligencia artificial, si se obtiene el divorcio, para quién va a ser la custodia de los niños del matrimonio. Y eso nos lleva a un terreno más complicado. Un grupo de varias universidades europeas estudiaron las inclinaciones de los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estudiaron 500 sentencias y en el 78% de los casos predijeron acertadamente qué iba a decidir el tribunal en ese caso, porque los similares anteriores había dicho A y por tanto dijeron, en este caso dirá también A, y acertaron en el 78% de los casos. Y el segundo ámbito en el que se está desarrollando la inteligencia artificial en este momento, que es mucho más peligroso y que nos lleva a un mundo muy, muy complicado y complejo, es cuando esa máquina se utiliza no para predecir, no para orientar al abogado sobre cuál puede ser el sentido de la sentencia, si gana o si pierde, sino para sentenciar, para dictar la resolución final. Es decir, no el juez para predecir, predictor, sino el juez para sentenciar. En ambos casos, juez-robot. Ahí estamos en estos momentos. Pues es bien llamativo y lo estaba escuchando atentamente y me gustaría que nos contara, usted hizo referencia al caso Loomis. ¿Cuál es ese Sí, caso, profesor? sí, es un caso en el que un muchacho de Wisconsin pues comete varios delitos. Y dado el sistema norteamericano y un poco la idea que tienen de que el juicio oral no tenga lugar y quitarse el asunto de encima, pacta con la fiscalía a través de lo que nosotros llamamos el principio de oportunidad o como se le conoce también internacionalmente, justicia negociada, pacta el reconocer los más pequeños y no los más grandes. Y la fiscalía acepta porque así lo mete 2 años en la cárcel y se quita el asunto de encima, dado que nadie murió ni hubo ningún desastre grande, ¿no? Bueno, el hecho final es que después del juicio el tribunal lo declara culpable y el juez lo condena a 6 años. Él nunca esperaba 2 años porque había pactado con la fiscalía 2, pero lo condenan a 6 años. Y entonces recurre y el recurso se basa, o sea, la sentencia se basa en que no podía establecer, digamos, desde un punto de vista porque para esto hay que
conectarse con el derecho norteamericano y hay que tener todo claro aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, él no esperaba esta sentencia y dice que el programa informático que utilizó el juez avalaba que no había riesgo de fuga y que por tanto podía ser condenado a 2 años y estar en libertad, que es posible en los Estados Unidos. Y lo que dice el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin, si no recuerdo mal, es que la máquina puede orientar al juez en estas materias, pero que la decisión final la tiene que tomar el juez y que por razones distintas a las que constan en la máquina, es decir, atendiendo a sus antecedentes penales, atendiendo a su situación familiar, a su situación económica y a su situación profesional, podía haber llegado a la misma conclusión. Y si no recuerdo mal, porque de esto hace ya muchos años, también hubo problemas a la hora de detectar su prisión preventiva o no, siempre en la misma línea. Entonces, lo que nos enseña el caso Loomis es, o por lo menos el Tribunal Supremo de Wisconsin, es que, aunque la máquina haya podido ayudar al juez para decidir algo que el juez no ha aceptado, siempre el criterio humano está por encima del criterio de la máquina. Es decir, que el juez pueda apartarse de lo que el algoritmo le aconseje. Pero, consciente el Tribunal de Wisconsin de cómo estaban las cosas, porque la sentencia es de 2013, si no recuerdo mal, consciente el Tribunal de Wisconsin de lo que estaba ocurriendo ya en el mundo de la relación entre inteligencia artificial y justicia, en esa sentencia sienta unas ciertas bases para el uso de la inteligencia artificial. Y esas bases están relacionadas con movimientos éticos y con movimientos de defensa de los derechos fundamentales y derechos humanos de las personas para que su utilización sea pública, sea abierta a las partes, que las partes puedan conocer los datos que se han introducido para la resolución y que puedan entender el razonamiento de la máquina y sobre todo que la propuesta que haga la máquina pueda ser aceptable. Pero el propio tribunal lo dice, no es tan fácil, ¿eh? Es decir, hay que ir con pies de plomo. Y esto lo vemos, por desgracia, todos los días. Trasladando un poco las enseñanzas del caso Loomis, pues aquí en España el programa Biogen, que es un programa para detectar cuando un marido o un hombre puede maltratar o incluso matar a su mujer y por tanto la mujer está en riesgo, que es un programa informático, inteligencia artificial muy bueno, perdón, pues ha fallado varias veces. Y hay que tener un poco en cuenta estas ideas, que el programa y la máquina no es la solución, sino que es un instrumento de ayuda y hay que limitar su campo de acción. Pues bien, esto, profesor Juan Luis, me lleva a dos preguntas particulares y bueno, el temor que puede haber en una inteligencia artificial con sesgos, y entonces me lleva a preguntarme si hay límites especiales en el desarrollo de la inteligencia artificial, particularmente generalmente en el derecho, pero particularmente en el ámbito de justicia. Y la segunda es, si existen esos límites, entonces, ¿de cuáles límites a un ordenador de justicia podríamos estar hablando? Sí, es una de las cuestiones clave hoy. Aquí en Europa, en la Unión Europea, tenemos una ley de inteligencia artificial desde junio del año pasado, de 2024. Y aunque no es perfecta en esta materia, porque en definitiva es la primera ley que se aprueba sobre la materia, es consciente de que no puede luchar contra la inteligencia artificial porque en sí ni es buena ni es mala y por tanto puede ser buena, pero tiene que ponerle límites. Y los límites se han trabajado desde dos ámbitos distintos. Vamos a ver, por si alguien no ha entendido, ¿por qué tiene que ponerle límites? Porque la inteligencia artificial no puede servir para hacer el mal en nuestra sociedad. Entonces, los límites se han trabajado desde dos ámbitos distintos. El primer ámbito es el de la ética y el segundo ámbito es el que podríamos llamar en términos muy generales el constitucionalista, es decir, la defensa de la Constitución y de sus valores y de los derechos que derechos fundamentales, claro. Los derechos fundamentales, que en el mundo anglosajón se llaman derechos cívicos, no derechos fundamentales. Pero en fin,
nos entendemos. Vamos a ver. No hay ninguna ley que regule la ética o no hay ninguna ley que regule la relación entre la inteligencia artificial y los derechos fundamentales, porque de lo que se trata es de que la base de funcionamiento de la inteligencia artificial respete la esencia de ambas cuestiones. Y eso cuesta poner de acuerdo a todo el mundo, porque no todo el mundo ve, digamos, la manzana en la misma posición. Y por tanto, desde ese punto de vista hay que llegar a acuerdos que a veces cuestan mucho, y a veces pues implica que la gente no está de acuerdo y se va. Así de sencillo. Bueno, respecto a lo que interesa, ¿qué sería la cuestión fundamental con relación a la ética? Bueno, con relación a la ética se establecen varios principios generales que simplemente voy a enumerar, porque solo esto nos llevaría más de una hora, que deben estar presentes en lo que es el producto final. El producto final es el Estado o la administración o el ente particular, una empresa, por ejemplo, que compre un aparato en donde la inteligencia artificial sea la que contribuye al producto. El juez robot, por ejemplo, que compra el juez robot. Bueno, entonces, en este sentido, hay dos propuestas éticas muy importantes. La primera es las directrices éticas del año 2019, o si se prefiere, temporalmente, primero la Carta Ética Europea del año 2018 y luego las directrices éticas de la Unión Europea de 2019, que prácticamente son de la misma fecha, en donde dos ámbitos políticos distintos, que es la Unión Europea y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es mucho más amplio que la Unión Europea, aunque tiene muchas menos competencias, establecen que deben fijarse una serie de principios éticos para que el comprador del producto, el juez robot, sepa que esa máquina lo que va a hacer lo respeta. Claro, para eso tiene que existir un control, que ya veremos cómo se hace, porque es evidente que la inteligencia artificial no la van a poder desarrollar todos, sino solamente determinadas empresas muy potentes, y veremos el resultado. Esos principios son los siguientes: respeto a la autonomía humana, es decir, que la máquina no puede sustituirnos, engañarnos, manipularnos, etc. Segundo, prevención del daño. La inteligencia artificial no puede perjudicar al ser humano. Tercero, la equidad. Deben distribuirse los costes y los beneficios de una manera justa e igualitaria. Sobre todo, lo que más preocupa es que no se produzcan sesgos discriminatorios. Y explicabilidad. Perdón, es decir, que desde un punto de vista de lo que es la inteligencia artificial se sea capaz de explicar qué es, en qué consiste y qué es lo que hace este producto. Y conscientes de que el tema jurídico iba a ser muy importante, establecen una serie de principios éticos, relacionados con lo judicial. Y esos principios hacen referencia, por un lado, en general, al respeto al principio de igualdad. Aquí lo que preocupa es que, claro, la discriminación sigue estando detrás, pero lo que preocupa es, sobre todo a la Unión Europea, es que no se utilice la inteligencia artificial en contra de las personas vulnerables. Las personas vulnerables son, en un sentido muy general, para la Unión Europea, los trabajadores, las mujeres, los discapacitados, los niños y las personas mayores, pero también las minorías étnicas, que en Europa tenemos unas cuantas, y determinados grupos de consumidores donde puedan existir ciertos problemas, ¿no? Profesor, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, nos quedan 5 minutos y yo quisiera hacerle 2 o 3 preguntitas muy puntuales. Sí. Y en conclusión, y según su experiencia, su instinto jurídico, por decirlo de alguna manera, su predicción, para hablar en términos, como ha mencionado usted anteriormente, de los logaritmos y demás,
¿Qué pasaría realmente si nos juzgan los jueces robot? ¿Qué pasaría el ejemplo de casos de terrorismo, casos de narcotráfico? ¿Qué tan distinto sería a lo que sucede hoy? Y le pido el favor entonces puntual en su respuesta porque tengo dos respuestas más y ya el tiempo se nos está agotando. Rápidamente, sería un desastre porque estaríamos en manos de los programadores de esas máquinas y no en manos de la justicia, que Ahora, aunque humana es débil y probablemente injusta en muchos casos y tiene muchos defectos, es más fiable que una empresa china, norteamericana o rusa que haya fabricado el algoritmo y que siempre pueda barrer Y, 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 para ente- acá. y entonces yo me pregunto, profesor Juan Luis, el manejo de la prueba, ¿cómo hace la máquina para el manejo de la prueba Sí. en La decisiones única importantes? explicación, sí, la única explicación posible es que como manejan millones y millones y millones de datos y por tanto es un problema estadístico a resolver, es que el juez robot sirva para aplicar a los casos ya decididos una doctrina correcta y por tanto extraiga la jurisprudencia de esos casos, pero para casos nuevos futuros no sirve absolutamente para nada. Aunque lo que nosotros conocemos hoy como prueba, medios de prueba, procedimiento probatorio, valoración de la prueba, etcétera, todo eso desaparece porque la máquina no tiene sentimientos, no tiene sensibilidad humana y por tanto para ella es todo puro automatismo. Pero nos trae muchos beneficios, ¿no? O sea, hablábamos nos corta el tiempo, nos ayuda en el manejo de datos, nos está Sí. prediciendo de alguna manera, nos está anticipando decisiones que pueden ser mucho más acertadas y demás. Es una herramienta extraordinaria. Entonces, eso es ponderar los pros y los contras. La pregunta final, entonces, profesor Juan Luis, es ¿qué prefiere? ¿Justicia Yo, con yo, yo, la inteligencia justi- artificial o justicia humana? yo por mi edad soy un poco antiguo, prefiero la justicia humana. Pero aún Esto no. lo puedo explicar, Por pero favor, explíquenos un minutico y ya con sí, eso sí, a vamos ver, cerrando. a mí me parece, yo lo que no puedo es estar cerrado ante los avances, ni técnicos, ni tecnológicos, ni de producción, lo que sea. No se puede estar cerrado ante los avances del mundo porque entonces seríamos seres inamovibles y regresivos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que creo es que hay que aprovechar la inteligencia artificial, perdón, en todo lo que sea bueno. Y me parece bueno a nivel de bases de datos, ayuda para predicciones hasta cierto límite y todo lo que sea, manejar un expediente electrónicamente, un expediente judicial electrónicamente de una manera más rápida y así acelerar, pero no me parece bien para sentenciar. En Estonia se deciden casos civiles de hasta 7.000 euros, que son aproximadamente 8.000 dólares, y en China se están juzgando también asuntos de pequeña cuantía. Ya están, ya hay jueces robot, no es una utopía. Y en Sí. España, Disculpe, no sé qué me ha ocurrido con la tos que me ha entrado. tranquilo. Y en España, ¿ya tenemos jueces robot o no? No, no, no tenemos aún. Y en No tendremos. Latinoamérica, ¿cuál es el país que usted ve en Latinoamérica más avanzado en el tema? O de los más China. avanzados. ¿Es Chile? China es el país más avanzado en estos momentos, según dicen los que saben de esto. Y en Latinoamérica, ¿algún país que usted considere que ya, digamos, le puso el ojo, como decimos nosotros aquí en Colombia? Sí, en Colombia creo que están empezando ustedes a moverse ya en el expediente judicial electrónico y a utilizar energías de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que ya empezando. Y México creo que también es consciente respecto a esto, pero esto cuesta mucha plata. Y hay que empezar por el principio, es decir, ¿cuántas oficinas judiciales, o sea, la parte administrativa de los juzgados están hoy completamente informatizados en Colombia? ¿Todos?
Si están todos, el paso es inminente. Si no están todos, primero hay que informatizarlos a todos. Sí, de hecho la Universidad Sergio Arboleda está muy conectada con la realidad judicial, digámoslo así, porque ya, por ejemplo, tenemos un posgrado en Derecho Digital y Legal Tech, y esto ha dado un impacto importante, incluso de decisiones de estudiantes que que son jueces y que han tomado decisiones basados en apoyo de inteligencia artificial, así que pues eso ya es parte de nuestra vida, es un nuevo chip para nosotros en general. Sí. Pues profesor, la última palabra, digamos, le dejo el uso de la voz para que se despida, para que nos dé un mensaje a nosotros. Le agradezco nuevamente que usted se haya tomado el tiempo para atender esta entrevista desde Italia, precisamente, que está trabajando, entiendo que está haciendo una investigación y bueno, que nos haya dado ese tiempo a la Universidad Sergio Arboleda, que también es su casa. Profesor Juan Luis Gómez Colomer, tiene el uso de la palabra entonces para que se despidan nuestros oyentes. Sí, estoy aquí en Italia y he estado en Alemania intentando criticar las reformas que se producen al sistema acusatorio. Es decir, no criticar al sistema acusatorio, sino criticar a las reformas del sistema acusatorio. Una cosa un poco lúdica y crítica. Bien, muchas gracias por su asistencia y por escucharme. No hay que tener miedo a la inteligencia artificial, hay que aprovecharse de todo lo bueno que tiene, simplemente hay que tener una cierta prevención a que lo que para los informáticos es evidente es que todo sería mucho más sencillo si nos juzgara una máquina, porque no habría ni retrasos judiciales, ni costaría tanto dinero la justicia, ni habría probablemente decisiones tan injustas, pero desde un punto de vista humano, pues me parece que sería el fin del mundo, ¿no? En el sentido de que la inteligencia humana dejaría de existir al haber sido sustituida en algo tan importante en nuestra vida como es perseguir el bien común y una justicia tolerable a nivel social, porque se habría impuesto una máquina, ¿no? Entonces, me parece que hay que luchar en contra del juez robot y no hemos hablado de los derechos fundamentales afectados, que son muchos, sobre todo la pérdida de la independencia judicial, y ver cómo evolucionan las cosas. Pues bien, le recomiendo a nuestros oyentes entonces el libro de Juan Luis Gómez Colomer, Juez Robot. Este fue un libro escrito en Valencia en el 2023. Está fresco, es un tema también igualmente fresco, así que no se lo pierdan. Y hay diferentes tipos de analfabetización en el mundo y una de ellas es no hablar un segundo idioma y otra es no estar conectados con la conciencia digital. Y este libro nos ayuda a salir también de ese analfabetismo en todos los campos y particularmente a nosotros en el derecho y más especialmente en el tema de justicia. Así que, doctor, profesor Juan Luis Gómez Colomer, muchas y muchísimas gracias nuevamente. Usted sabe, esta es su casa, la Universidad Sergio Arboleda. Les habló Luis Fernando Vélez. Hemos llegado pues al final. Charlemos sobre investigación. Recuerden, pueden escucharnos a través de los podcasts de la Sergio. A mí particularmente me gusta mucho en Spotify. Ya estamos en la tercera temporada. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Charlemos sobre investigación. Chao, chao. Chao.